Si miro para atrás y miro detenidamente mi historia personal, puedo reconocer aquellos puntos en los que he tenido que tomar una decisión difícil para poder avanzar. Todos esos momentos de absoluta incertidumbre y falta de claridad tienen una cosa en común. Para poder avanzar, he tenido que soltar. Soltar personas, soltar proyectos que ya no tenían nada que ver conmigo, soltar ideas que otros me habían escrito en el subconsciente, pero por sobre todo, soltar expectativas mías hacia los demás, hacia Dios, hacia la vida. Expectativas conmigo mismo que me ataban a presentes que ya no quería vivir. Para mí, que aunque sensible a la naturaleza humana y un simple aprendiz de vida, que nunca había hecho un trabajo serio de conocimiento personal, cada punto de inflexión me ha costado mucho llanto, mucha fricción, mucho sufrimiento en algunos casos, pero mucho aprendizaje en todos y cada uno de los momentos en mi vida en lo que he cambiado mi realidad, mi situación geográfica y mis opciones. Hoy vamos a hablar en Tranquilamente acerca de la importancia de la autoconciencia y la capacidad de conocer las señales que indican la necesidad de un cambio. Sai, ¿qué se necesita para cambiar? ¿Qué se necesita para cambiar? Buena pregunta. El ingrediente principal para mí es la autoconciencia. El estar consciente implica sentarte contigo mismo, evaluar dónde estás y para dónde quieres ir y qué tanto te falta para llegar allí. Digamos que no es una tarea fácil esta, ¿no? Es decir, porque entiendo que la única manera de poder generar un cambio en nuestra vida primero es saber reconocer dónde está el problema, ¿no? Claro, la autoconciencia, ¿no? Exacto. Es el despertar, el darte cuenta que algo necesita ser sacudido en tu vida. A mí me ha pasado, precisamente, a mí me ha pasado hace poco, te voy a ser sincero, de tener esta incapacidad de poder reconocer que había aspectos de mi vida que me estaban haciendo muy infeliz. Ojo, yo me sentí infeliz, pero era incapaz de reconocer de por qué me era tan difícil vivir y por qué era tan infeliz. Y es porque precisamente no había hecho un trabajo previo de autoconocimiento, ¿no? Claro, lo que pasa es que como seres humanos tendemos a buscar las razones por las cuales somos infelices afuera, ¿no? Es más fácil decir no soy feliz porque no tengo esto, o otra persona dijo esto. Como dicen por allí, señalar el dedo, ¿no? Sí. Es más fácil apuntar el dedo hacia afuera que hacia adentro. Cuando nos damos cuenta que en la situación que estamos es producto de nuestras decisiones, de las decisiones que hemos tomado a lo largo de la vida, allí es cuando comenzamos a autoevaluarnos, tenemos la conciencia de decir, ok, yo tomé esta decisión, también puedo tomar una decisión para cambiar mi futuro cercano, digamos, en 6 meses, un año, o un poco más a largo plazo. Pero también, convengamos que lo más normal, yo por lo menos, ¿no?, de la cantidad de gente que conozco, y tú también, seguramente, y la gente que está escuchando este podcast también, lo normal es encontrarse con gente que no está haciendo ningún tipo de trabajo, ¿no? Quiero decir, hay gente muy infeliz caminando por la calle, sí, sin saber cuáles son los motivos de esa infelicidad y por lo tanto sin tomar ninguna acción, ¿no?, para poder cambiar su realidad. Claro, claro, por supuesto. Desde mi experiencia, sí, cuando a nivel psicológico sucede lo que se llama un shock, ¿no?, el sistema nervioso, ese shock es lo que genera la autoconciencia. Porque en ese momento estamos paralizados. Y en esa parálisis es donde se nos presenta la oportunidad de analizar qué es lo que está sucediendo con nosotros, desde adentro.
Ujú. Y en base a lo que conseguimos, pues nos vamos moviendo, vamos tomando pasos para irlo cambiando. Exacto. Podemos decir que este es un proceso de introspección que nos ayuda a el tema, conectarse con uno mismo, trabajar en las áreas donde nosotros vemos que estamos débiles o que no tenemos mucho entendimiento, a través de meditación, a través de libros que te aclaren cosas. Hay muchísima gente muy ilustrada, hay mucho genio dando vuelta también, que nos ayudan a entender un poco más acerca, muchas investigaciones, ¿no?, de la ciencia que nos ayudan a entender cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona nuestra psiquis, cómo funcionamos a nivel social. Si una persona no está en este camino de autoconocimiento, no puede descubrir cuáles son los patrones de comportamiento que está repitiendo y que lo llevan a estar siempre en el mismo lugar. Sí, es el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento de la situación y de nosotros mismos. Y la meditación. La meditación definitivamente es una técnica que, como tú sabes, más y más personas la están practicando, porque nos permite ver nuestros pensamientos desde el punto de vista del observador. Ajá. Entonces los vemos y los dejamos pasar. No nos convertimos en el pensamiento, no nos convertimos en la emoción, simplemente lo vemos. Ok, ahí está el pensamiento, vale, lo dejamos pasar. ¿Cuál es el siguiente? Hay una malinterpretación de lo que es la meditación, no sé si lo sabes, pero muchas personas creen que la meditación es poner la mente en blanco. Sí, bueno, es un tema que me interesa. Hablemos de esto. Yo pensaba que la meditación era poner la mente en blanco. No. Que es lo primero que dicen. Y digo, yo he intentado, voy a ser completamente honesto, yo he intentado hacer meditación y finalmente termino diciendo, ¿pero qué hago? ¿No? Porque todo el tiempo me están asaltando los pensamientos. Es imposible no tener, imposible, retiro esto, pero digo, es muy difícil no tener pensamientos. Claro, somos humanos. Claro, exacto. Es el monkey mind. Entonces, se llaman el monkey mind. Entonces la meditación mono. No es esto. No, la meditación no es poner la mente en blanco. La meditación es aprender a ver tus pensamientos como algo externo. Ajá. Como las nubes que pasan. Tú ves las nubes pasar. Uh-huh. Tú no te aferras a las nubes, ¿no? No. Tú las ves pasar y las ves cambiar de forma y las ves desaparecer. Así mismo sucede con los pensamientos. Ajá. Entonces, cuando aprendes a observar desde ese punto de vista, el pensamiento no eres eso, no te pertenece, es algo que está allí. Okay. Eso es meditar. Okay. Verlo, dejarlo ir. Uh-huh. De esa manera es una práctica también para las emociones. Uh-huh. Porque cuando sentimos las emociones, entonces aprendemos a sentirlas y dejarlas ir. Okay. No nos aferramos a ellas, no nos convertimos en esa emoción. El problema de convertirse en la emoción es lo que llamamos el rumiar, ¿no? Ahí es donde comenzamos a rumiar. Entonces estamos pensando en todos los posibles escenarios en los que hubiésemos podido reaccionar, qué hubiésemos podido decir a esa persona. Sí. Si me vuelve a suceder, ¿qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? Eso es el rumiar. Sí. Entonces te conviertes en la emoción. Okay. ¿Y qué sucede? Sales de tu casa convertido en una bolita de rabia, por ejemplo, ¿no? O de frustración, ¿no? Me ha pasado. O de frustración. Sí. Y lo llevas para todas partes contigo. Sí. Entonces lo que decías al principio de que has aprendido a soltar, ¿no? Entonces allí viene lo de aprender a soltar las emociones y los pensamientos. Verlos como algo externo. No somos eso. Simplemente vienen a enseñarnos algo, vienen a decirnos algo. Son lecciones. Sí. Entonces esa emoción nos está enseñando algo acerca de nosotros mismos y acerca de un patrón que tenemos que romper. Exacto. Que tenemos que dejar ir. O sea que sin pretender que esto sea una lección de cómo se medita, cuando uno hace meditación por las mañanas y llega a ese estado en el que se observa como en vista de dron, ¿no? O se separa de los pensamientos y digo, ¿cómo hacemos para reconocer patrones con esta práctica? Quiero decir, esto nos ayuda a centrarnos y decir, hoy voy a hacer meditación con un propósito, por ejemplo. Hoy quiero hablar sobre mi vida matrimonial, que no está bien, o en los negocios, o mi relación con mi socio que está mal. Entonces, hoy me quiero sentar a meditar sobre esto. Vale, ok, te voy a corregir en algo allí. Sí, por favor, por favor. A ver,
Cuando nos sentamos a meditar no se trata del otro, se trata de nosotros mismos. Uh-huh. Entonces, digamos que tienes un problema en tu relación de pareja, uh-huh, ¿vale? Cuando te sientas a meditar no te vas a sentar a pensar en el otro. ¿Por qué el otro me está haciendo sentir así? No, nos sentamos a pensar, ok, ¿por qué yo me estoy sintiendo así? ¿Qué es lo que me está incomodando a mí? Uh-huh. ¿Qué es lo que me hace sentir frustrado? ¿Qué es lo que me hace sentir triste, abandonado? Uh-huh. Eso. Puedes tener una intención. Sí puedes tener una intención con la meditación, pero siempre centrada en ti. Okay. No en el otro, ¿vale? Okay. Puedes poner la intención de aprender. Que puedes preguntar, ¿qué me está enseñando esta relación? ¿Qué me está enseñando esta situación, esta interacción? Uh-huh. Y allí vas. Una cosa que me gustaría matizar, Sai, es el hecho de que entiendo que muchas personas no pueden reconocer cuáles son los patrones de comportamiento que están repitiendo, no solo porque no sepan cómo hacerlo, sino porque además a mí me parece que hay como una especie de resistencia al cambio. Hay gente que se resiste al cambio, que uh-huh, reconoce que no es feliz, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que más de uno de los que están escuchando este podcast y que tiene más o menos una vida vivida, en algún momento de su vida han dicho, esta es la vida que yo quiero para mí. Realmente esto es lo que yo creo que es una vida que merece ser vivida, o necesito algo más. Más de una vez nos hemos preguntado esto. Uh-huh. Y más de una vez hemos tomado acción, ¿no? Y hemos cambiado estas realidades que no se ajustaban a quienes éramos en el momento en el que nos estaban sucediendo. Uh-huh. Pero también hay personas que se resisten al cambio. Podemos hablar que hay personas que dicen, bueno, tengo como una resistencia a cambiar, me adapto a la realidad y no cambio. La resistencia al cambio viene del miedo. Ajá. Del miedo a lo nuevo. Porque bueno, también has escuchado hablar de la zona de confort, ¿no? Uh-huh. Entonces una vez que estamos cómodos, que ya sabemos, se convierte en un hábito, en una rutina. Ya sabemos exactamente qué es lo que va a suceder, sabemos exactamente cuáles son los puntos en los que voy a tener una situación con esta persona, ¿sí? Uh-huh. Entonces es más cómodo porque es familiar. Uh-huh. De allí viene la resistencia al cambio, uh-huh, del miedo a lo nuevo. Sí hay personas que tienen esta resistencia. El miedo nos hace sentir desprotegidos. Uh-huh. ¿Sí? El cambio, ¿qué va a pasar? Sí. No sé qué, porque tenemos también la ilusión del control, que es la que hemos estado conversando fuera de este. Sí. Sí. Entonces, sí. Definitivamente hay resistencia al cambio porque no es cómodo, como te dije, sentarte contigo mismo, sí, y hacer una lista de todas las cosas que necesitas adaptar. Uh-huh. No vamos a decirle completamente cambiar, ¿no? Pero sí, adaptar a la nueva realidad. Uh-huh. Okay. Implica para muchas personas un sacrificio, ¿no? Disciplina. La disciplina, el hábito. No es fácil para muchas personas. Sí. Pero una vez que das el primer paso, sí, y ves los beneficios de ese cambio, ya pues lo demás se vuelve un poquito más fácil. Okay. ¿No? Okay. Uh-huh. Es verdad, y esto hay que decirlo, porque por ahí la gente que está escuchando el programa dice, vale, sí, todo lo que vos quieran, pero yo me siento a meditar. Hace como 3 meses que medito, me duermo mientras medito y mi vida sigue siendo un desastre. No he solucionado nada. O sea que la meditación me parece que no es el camino. También hay que decir que no es el tema de la meditación no es una herramienta que le funcione a todos y que depende del caso, siempre es recomendable acudir a un profesional. Uh-huh. Porque te explico. En mi experiencia personal, en el año 2023, que acabamos de dejar, tuve una experiencia que fue muy fuerte en verano, en el que se daba la circunstancia de que, digamos, conscientemente
frente a este problema, mi mente me decía, bien, está bien. Pero, por otro lado, me sentía absolutamente triste. Y yo pensaba, ¿por qué se produce esta diferencia entre lo que pienso y lo que siento? Que no me había pasado nunca en mi vida. De repente yo pensaba, lo analizaba y conscientemente decía, esta situación no me parece mal. Esta situación me parece incluso bien, me hace feliz. Pero al mismo tiempo, esa situación me provocaba una tristeza tremenda. Para poder desentrañar esta diferencia entre lo que sentía y lo que pensaba, tuve que acudir a un psicoterapeuta, a un profesional. Y fue ahí cuando esta persona, María, que seguramente me debe estar escuchando, y les mando un abrazo enorme, me ayudó a entender qué emociones estaban dominando mi vida en ese momento. Y es muy loco porque fue solamente cambiar el nombre de una emoción para poder entenderla. Así de sencillo. Pero eso es una conclusión a la que yo no llegué hasta que me puse en manos de un profesional. Cuando me puse en manos de un profesional, ahí sí que lo entendí y lo superé. Quiero decir, para los que están escuchando el programa, porque esto suele pasar, no, tenés que hacer terapia, tenés que hacer meditación y se solucionan tus problemas. O todo lo puedes alcanzar, o sé positivo y todo te va a salir bien. ¿No? Entonces, que quiero dejar claro también en este punto, me parece que es bueno hacer la aclaración que hay momentos y hay situaciones y hay casos en los que se necesita una ayuda profesional, claro, para aprender, para entender qué es lo que nos pasa, claro, nos pasa a nivel emocional, ¿no? Sí. Hay que evaluar la intensidad, vamos a decirle, la intensidad de la situación. Y no todo el mundo tiene el conocimiento o las herramientas para hacerlo por su cuenta, ¿no? Exacto. Bueno, pero incluso hay muchos psicoterapeutas que también te recomiendan la meditación, ¿no? Sí, como sí, parte del proceso. Sí. Pero sí es importante que si estamos estancados en una emoción, pues busquemos ayuda, ¿no? Porque no cuesta nada pedir ayuda, y sobre todo de un profesional, ¿no? Que sepa exactamente cómo guiarte, tomarte de la mano y decirte para dónde vas. Sí, es cierto también que la meditación no funciona para todo el mundo. Hay muchísimas herramientas, pero bueno. Y bueno, hay muchas meditaciones guiadas también. Por profesionales. Es verdad, sí, es verdad. Incluso profesionales yo me he descargado una app, que me ayuda a meditar. Y viene hablado, y viene guiado, y tiene su sonidito del mar, y viene con intenciones, guías para meditación para la mañana, para antes de dormir. Y están muy bien, muy bien. Si tienes la posibilidad y estás escuchando el podcast, de poder descargarte o poder pagar el servicio de una de estas apps, están muy bien. Hay gente que lo está haciendo espectacularmente bien. Si quieres comunicarte con el podcast, puedes hacerlo buscando Tranquilamente Podcast en Instagram, Facebook y TikTok. Tranquilamente, un podcast sobre emociones humanas y experiencias de vida. Con la conducción de Cy Williams y Poli Flores. Una de las cosas que me parece que es interesante que lo charlemos, claro, porque uno dice cambio, ¿no? Uno quiere cambiar, pero para esto se necesita primero sentarse y ver qué es lo que sobra en nuestras vidas, porque uno va cargando en la vida un montón de situaciones y gentes y cosas que no les gustan. Sí. ¿No? Eso me ha pasado a mí, por ejemplo, darme cuenta de que primero no era la vida que yo quería vivir, porque estaba lleno de cosas y gentes que no me aportaban nada, ¿no? ¿Cómo funciona esto de dejar? No, porque empezamos diciendo este programa, vamos a hablar de soltar. Sí. Hasta ahora nos hemos enfocado en los síntomas, ¿no? Y por qué sucede esto. El cambio, sí. ¿Por qué sucede que nos estancamos? Primero, porque no hemos sido capaces de investigar cuáles eran los patrones de comportamiento que nos llevaban a esos lugares. Pero estaría bueno que hablemos un poco sobre cómo hemos hecho nosotros o cómo se debería hacer para soltar, ¿no? Soltar, ¿qué es soltar? Claro, porque
si no soltamos no podemos cambiar, ¿no? Exacto, exactamente. Seguimos atados. Y seguimos atados a cosas y gentes y cosas que no nos hacen felices. Bueno, a mí me gustaría usar un ejemplo, ¿no? Sí. De qué sucede cuando nos vamos de viaje. A veces terminamos empacando muchísima ropa, por si acaso, ¿no? Por si acaso hace sol, por si acaso hace frío. por si acaso. Sí. ¿Y qué pasa? Terminamos con una maleta llena de muchísima ropa. Sí. Entonces termina una maleta bien pesada, ¿no? Bien pesadita. Entonces así mismo es la vida. Si vamos cargando con situaciones, emociones, relaciones, patrones, hábitos, ideologías también, ¿no? Sobre todo. Ideologías. Sin tomar esa pausa, sentarnos a analizar y evaluar de qué nos están sirviendo, cómo nos están sirviendo estos patrones, estas ideologías, estos hábitos. Sí. Entonces, pues nos vamos por la vida llevando, cargando una maleta, ¿no? Muy pesada. Bien pesada. Que al mismo tiempo nos genera bloqueos. Y que pues puedan impedir este cambio que necesitamos. Entonces, terminamos con una maleta emocional, básicamente. Muy cargada. tan pesada, que no sabemos cómo cargarla. Nos genera frustración. Y terminamos a veces, de manera consciente o inconsciente, soltando estas emociones, estas cargas emocionales en otros, haciéndole daño a otros, haciéndole daño a otros, o haciéndonos daños a nosotros mismos. Totalmente. Entonces aquí viene la frase de soltar, ¿no? Sí. Está muy en boga. Es muy usado, ¿no? Muy usado. Soltar. Yo suelto gente, hay que dejar ir, ¿qué tal? Bueno, después te voy a contar algo. ¿Sí? No, dale, cuenta. No, que yo, por ejemplo, para los que no viven en el Reino Unido, aquí hay algo que se llama allotment. ¿Qué es un allotment? Es un pedazo de tierra que te da el ayuntamiento, la municipalidad, depende de donde estés escuchando este podcast, te lo da. Es una lista larga aquí en Inglaterra, son de 2 años de espera. Yo una vez me metí, cuando se me dio la gana, decía, me gustaría tener mi propia tierrita, porque había leído en ese momento un montón de autocultivo y bla, 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 y digo, bueno, incluso es una buena oportunidad para ir con mi hijo, ¿no? Y con mi familia, los que quieran venir, y plantar lechuga, cebolla, todo este tipo de cosas que digo, bueno, es una oportunidad primero para estar en familia, para compartir momentos, porque a veces en este mundo tan rápido que va todo, no tenemos tiempo para compartir con nuestros seres queridos. Y era una oportunidad también para sacar a mi hijo, por ejemplo, de la pantalla, o que experimente conmigo el placer de esperar, de plantar algo y esperar, no tener una remuneración instantánea como lo hacemos con las pantallas. Entonces dije, es una oportunidad fantástica. Me apunté y a los 2 años y piquito me llaman del ayuntamiento y me dicen que me habían dado un allotment. Yo encantado. De ese día me transformé en el granjero más grande del planeta, el número 1 era, el granjero número 1. Me había comprado todas las herramientas, la azada, la pala, el rastrillo. Me había comprado una máquina cortacésped sin cable que vas con 2 baterías. Estaba hecho un tigre. ¿Te puedo hacer una pregunta aquí? Sí. ¿En algún momento tú hablaste esto con tu hijo? Sí, muchas veces. ¿Sí? Sí, muchas veces. Vale. Y ¿le contaste todas tus expectativas? Sí. Vale. Sí. Y bueno, después tú sabes por qué te lo estoy preguntando. En este podcast vamos a hablar de las expectativas un montón. Bueno, total, que al año la experiencia mía, ¿cuál fue? De toda la idea que yo tuve de que era un momento para compartir en familia, para disfrutar con mi hijo, de enseñarle algunas lecciones de vida. Nunca sucedió nada de eso. Me había gastado un dineral en herramienta, me había sacado callo en estas manos de labrar la tierra como un granjero. He cosechado un montón de perejil, cebolla, ajo, alguna que otra flor silvestre que he plantado por ahí. Nunca un tulipán, porque no le di tiempo, renuncié antes de que los tulipanes salieran. Bueno, total, a lo que voy con toda esta historia. Un día me digo, era muy infeliz haciendo esto. ¿Por qué? Porque el pasto crece
el ayuntamiento pasa cada 15 días a revisar los allotments y te envían un mail. Y te envían un mail con una foto de cómo está la condición de tu allotment. Uy. Y una de las cláusulas del contrato que firmas con el ayuntamiento es que esté 60% plantado. El 60% del allotment tiene que estar plantado. En el mío creo que había un 12,3. El resto era pasto hasta la altura de la cintura. Imagínate los mails que me llegaban. Y yo tenía esta presión. Toda la semana tenía esta presión. Tengo que ir. Me van a sacar el allotment. No tengo ganas de ir. Era la segunda sensación, la segunda emoción que tenía era no tengo ganas. Así lo estuve arrastrando meses. Tenía un peso, ¿sabes? Un peso. Y un día me dije, Poli, vamos a enfrentar este tema. Porque la pregunta era, ¿por qué sigues sosteniendo esto? Porque tenías una expectativa. Tenía una expectativa sobre algo que nunca sucedió. Eso lo tenemos claro, Sai. Pero la pregunta es, cuando te diste cuenta que eso no iba a suceder nunca, ¿por qué lo seguías sosteniendo? Y esa pregunta fue la que tuve que enfrentar. Y había muchas respuestas, pero ninguna era suficiente como para continuar con este proyecto. Entonces, ¿qué hice? Escribí un email al ayuntamiento y le digo, estimados señores del ayuntamiento de Exeter, les agradezco muchísimo la oportunidad por haberme brindado este pedazo de tierra para plantar, pero no he nacido para ser granjero. Muchas gracias, chao, hasta luego. Básicamente te lo resumo. Vale. Y un día me fui con un trolley, no sé cómo llamarlo, un carrito. Recogí todas las herramientas, cerré por última vez el candado de la main entrance, de la entrada principal, y cuando le di la espalda a este mundo de la agricultura, me sentí el hombre más feliz de la tierra. Enfrenté primero a todas mis ideas. Las puse en el banquito de los acusados y les pregunté, señores, ¿ustedes me van a hacer feliz? No, me dijeron, con toda la cara, me dijeron, no te vamos a hacer feliz. Perfecto, chao, hasta luego. Y ahí está, me di media vuelta y me fui, ¿no? Vale. Ahorita voy a volver al ejemplo que pusiste, Sí. que dijiste, los senté a todos en el banquito, Sí, ¿no? sí. Y les hablé. Sí. Vale. Entonces, con esto del soltar, ahí soltaste, lo que llaman soltar. Sí, solté. Yo le llamo el spring cleaning. Ajá. No, que a mí me encanta hacer spring cleaning. Sí. ¿Qué sería eso? La No sé. limpieza de primavera. Que es simplemente el tener la capacidad de sentarte a evaluar, ¿no? Así como cuando haces el spring cleaning, abres tu armario y revisas toda la ropa, los accesorios que tienes. Entonces ves cuáles te quedan, cuáles ya no te sirven, cuáles te gustan, cuáles ya no te gustan. Y vas sacando. Entonces así mismo he hecho yo, ¿no? Con mi vida. Me siento, evalúo qué me sirve, que ya Exacto. no me sirve. Exacto. Y lo que ya no me sirve, lo dejo ir. Porque si tomamos en cuenta que siempre estamos cambiando, ¿sí? Totalmente. Entonces lo que el año pasado quizás ¿Estaba bien? estaba bien, ya este año no. Y Ya no está pasa bien. nada, ¿no? Y no pasa nada. Porque la única constante es el cambio. Exactamente. El tema es cuando nos resistimos al cambio. Sí. Y ahorita acabo de recordar una historia que tiene Sí. que ver con el cambio y la flexibilidad, ¿no? La historia del bambú. Ajá, ¿cómo es? Ajá. Me interesa, venga. Compro antes Sí. que me lo diga. Ya, la compro. No pasa nada. La historia del bambú. Básicamente, en un bosque Sí. está el bambú y, bueno, muchas otras plantas. Está el bambú y está el roble, Ajá. ¿no? Y el roble siempre hacía como alarde de su fuerza. Mira que le decía al bambú, mira tú, todo flaquito, indeleble, tal, mírame a mí, mi tronco fuerte, a mí nada me puede destruir. Ajá. ¿No? Mírate a ti, Tan flaquito. sí, nada. Vale, un día llega una tormenta Sí. muy, muy, muy fuerte y la tormenta terminó por derrumbar al roble, Ajá. pero no al bambú. Ajá. ¿Por qué? Ostras, ¿por qué? ¿El bambú no tiene muchas raíces o sí? Ay, no sé, no, espera. Me rindo. Ya. Venga, que en los podcasts no tenemos tanto tiempo. Bueno, ¿por qué? Porque el bambú se movía con el viento.
¡Ostras, qué bueno! ¿no? El roble era muy fuerte, ¿cierto? El tronco estaba muy fuerte, muy estable. Pero el viento lo tumbó. No pudo contra el viento. Mientras que el bambú se resistía. Pues se movía. Y iba con el ritmo del viento. Entonces igual en la vida, ¿no? Cuando vas con el ritmo de tu vida, cuando eres flexible, te vas adaptando, vas cambiando. Está muy bueno, me gusta. Te mantienes me de gusta. pie. El famoso bambú de Bruce Lee. Bueno. Be water, my friend. Exacto. Exacto, sé cómo el agua. Bueno, nada, quería compartir eso que con respecto a lo de soltar, ¿no? Que mucha gente habla de soltar y bueno, a nivel personal me hace ruido lo de soltar, porque siento que es como, no sé, me genera, pero cuando lo veo como una limpieza, como una evaluación, que me sirve, que ya no me sirve, lo demás lo regalo, lo dejo, ¿no? Personalmente me genera más comodidad, pero bueno, cada quien usa los términos con los cuales se sientan más identificados, ¿no? Es como yo siempre digo, hay mucha gente hablando de todo ahorita, de crecimiento personal, de crecimiento espiritual, y uno tiene que quedarse con lo que resuene con uno. Totalmente. No puedes simplemente seguir a ciegas lo que otro esté diciendo. Totalmente. Tienes que sentarte contigo y hacer, ¿no? Claro, exacto. Y decir, ok, esto sí me sirve, esto no. Y es lo mismo. Es increíble, pero no dejo de pensar, después del alivio que yo sentí, por ejemplo, en esta historia que te conté acerca de dejar el allotment, ese terrenito y convertirme en granjero, no puedo dejar de pensar en el alivio que sentí una vez que tomé la decisión. Primero, analizar por qué me hacía infeliz. Segundo, aceptar de que nunca me iba a hacer feliz. Luego, tomar el valor para, digamos, emprender la acción necesaria para cortar con esto, ¿no? Y no dejo de pensar en la liviandad que he ganado después. La absoluta felicidad, liviandad con la que he salido de ese lugar y no he vuelto nunca más a mirar para atrás. Y digo, ¿pero por qué no lo hice antes? Pero, a ver, ¿por qué no lo hiciste antes? Quizás había un elemento de la idea del fracaso. Esa es otra cosa que nos mantiene atados al no cambiar, ¿no? Porque sabemos que al cambiar una situación, quizás no salga como esperábamos. Entonces lo vemos como un fracaso. Y realmente no existen los fracasos, existen las lecciones. Aprendemos de ello. Totalmente. Entonces, ese sentimiento de fracaso es lo que muchas veces nos mantiene en la misma situación. Nos quedamos aquí porque no quiero fracasar, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de los matrimonios, ¿ok? El divorcio. Yo soy divorciada. Y yo veía el divorcio como un fracaso. Fracasé en mi relación. ¡Ostras, qué fuerte! ¡Qué fuerte! Y hay muchas personas que se mantienen en relaciones por esto mismo. Sí, totalmente. Porque sienten que el divorcio es un fracaso. Claro, depende incluso de la sociedad en la que venga, o el círculo social, ¿no? Gente que ha tenido que aguantar mierda durante años porque no vaya a ser que lo vean separado de su marido, ¿no? Claro. O parejas que frente a la sociedad mantienen una imagen, pero después en la intimidad cada uno hace lo que se le da la reverenda gana, ¿no? Pero la imagen la tienen que mantener, y siguen sosteniendo mentiras, ¿no? Oh, madre mía. Pero bueno, hay muchos elementos allí. Cuando estabas hablando de tu ejemplo del allotment y dijiste, ¿a quién pusiste en el banquito? ¿A quién puse? A todas esas creencias que yo tenía acerca del allotment. Vale, me encanta. Lo que hiciste allí, de manera consciente, no lo sé. Súper consciente. No, pero digo, con conocimiento consciente o no. No te entiendo, conocimiento. A ver, no sé si lo hiciste. Si ya tenías el conocimiento de programación neurolingüística cuando lo hiciste. No. Vale, okay. Bueno, sí, pero sí. No, ya cuando lo hice yo ya tenía un camino andado. Vale, ok. Sí, porque es una técnica de programación neurolingüística donde, por ejemplo, con los miedos, como son abstractos, entonces lo convertimos en algo concreto. Entonces, por ejemplo, yo te voy a hablar de mi experiencia con mis miedos. ¿Qué hago yo con mis miedos? Yo me siento a tomar un café
o un té con mis miedos. Ajá, muy bien, me gusta. Yo los invito, vamos a sentarnos. Sí. Venga, vamos a tener una charla. Entonces para mí se convierten en una persona, ¿no? Okay. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué es lo que me estás enseñando? ¿De qué me quieres proteger? Ajá. Bueno, te quiero proteger de esto, de esto. Ok, vale. Ok. No pasa nada, gracias por querer protegerme, pero tú no estás al mando. Claro. Yo estoy al mando. Bien, bien. Es una técnica que se usa en programación neurolingüística, donde podemos darle forma, sabor, incluso color a ciertas emociones, de manera que sentimos que tenemos un poquito más de control sobre esa emoción y podemos manejarla hasta que no nos genere incomodidad. Bien. Entonces bien. eso es lo que yo, por ejemplo, hago con mis miedos, ¿no? Los Bien. invito a tomarse un café, un té conmigo. Ujú. Tenemos una charla, así Sí. como tú hiciste con Sí, totalmente. Y bueno, les digo, ok, gracias por querer protegerme, gracias por todas las cosas que están trayendo a la luz, pero la que manda aquí soy yo. Bien, bien. Entonces, calladitos. Cuidado, se enoja Sai, cuidado. Madre mía. Y siento que es una buena técnica para manejar esto de los cambios, ¿no? Cuando nos sentimos invadidos por el miedo a cambiar. Sí, un poco para cerrar la idea, Sai, si ¿tienes algo por decir? ¿Te ha quedado algo? No. Bueno, a mí me parece que estaría bueno. Vale, un poco para cerrar la idea de lo que estamos hablando hoy aquí. Hablamos sobre, primero, la capacidad para cuestionarse. La capacidad para preguntarnos si esto es algo que nos hace bien. ¿Para qué? Y para identificar patrones de conductas. Patrones de conducta, hasta ahí venimos bien. Luego hablamos sobre cómo hacernos cargo de estas emociones, ponerlos en el banquillo de los acusados, cómo entender todas estas emociones, todos estos, podríamos decir también, sistemas de creencia, ¿no? Que nosotros acarreamos y vamos acumulando sin nunca sentarnos a ponerlos en el banquillo de los acusados, ¿no? O tomarse un té con todas estas personas. Vamos a imaginar que cada una de nuestras creencias es una persona. Pues hagamos una fiesta con todas estas personas, tengamos charlas y hablemos con cada uno de ellos y preguntémosle lo que tengamos que preguntarle para decidir si se queda o se va de la fiesta. Bien, a mí me parece que ahora estaría bueno que abordemos algo que tiene que ver con esta capacidad que tiene el ser humano de reinventarse, ¿no? Es decir, cómo somos capaces, por lo menos los que se animan a cuestionarse, los que se animan a conocerse, los que se animan a meterse en este mundo que a veces no puede ser nada agradable, pero siempre beneficioso, de conocer cómo gestionamos nuestras emociones. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué creemos lo que creemos? Esa es una pregunta increíble. ¿Por qué crees lo que crees? Bueno, ya estás comenzando otro podcast. Sí, no, lo dejo abierto ahí, lo dejo abierto. ¿Qué ves cuando lo ves? ¿Qué ves cuando lo ves? ¿Por qué te hace feliz? ¿Por qué te hace infeliz? ¿Qué refleja de ti? ¿No? Ya iremos hablando en el futuro sobre estas cosas, ¿no? Sí, además que me parecen buenas preguntas para comenzar el año, ¿no? Exacto. ¿No? Exacto. ¿No? Pero yo no dejo de sorprenderme, Sai, de nuestra capacidad de análisis como seres humanos, de esta capacidad que han tenido muchos antes que nosotros de bucear en las profundidades, escribir, analizar, investigar, compartir, cosas que hoy están al alcance de nuestras manos y que por ahí no nos vayamos muy lejos hacia atrás. Nuestras madres, nuestros abuelos no tenían esas herramientas a disposición para poder dilucidar qué carajo les estaba pasando en la cabeza y ordenarlas para cambiar toda su realidad. Es para destacar, y esto es lo que a mí en algún punto me da esperanza frente al futuro y a la humanidad, ¿no? Tenemos esa capacidad de reinventarnos. Y cuando uno dice, cuando digo, por lo menos yo en este punto, ahora mismo, en este momento del podcast, cuando digo reinventarme, no me refiero a cambiar de profesión. No, estoy hablando de cambiar el foco y el punto de vista.
Esto es súper importante. O sea, ¿por qué crees lo que crees? ¿Por qué crees lo que crees? Pon eso en el banquito de los acusados, ¿no? Analízalo y decide si eso que tú crees no es algo que te han metido en la cabeza a martillazos, ¿no? Y si tú ves que eso no tiene nada que ver contigo, quítatelo y crea tu propia versión de lo que es un mundo feliz para ti. Y ya está. Me parece un buen propósito para fin de año. No, para año nuevo. No, acabaste de 2024. No, es verdad. Pero es así. Yo creo que yo me tengo fe, Sai. A pesar de que a veces creo que todo es muy random y que flotamos en el universo, en un universo que se expande. No comencemos, por favor. Ese es otro no me dejen la tecla. Este es otro episodio. No, aquí tenemos. Este es un lápiz que tenemos para sacarle punta todo el año. Mira cómo te lo digo. Pero sí, básicamente estoy feliz y seguro de que tenemos una posibilidad. De salvar la humanidad. ¿Qué te parece si le preguntamos a nuestra tribu que comparta con nosotros? Genial. ¿De qué manera se ven ellos este año, ¿no? O cuáles son las cosas que han tenido que desafiar en el... Que han tenido que soltar, cómo se van a reinventar, ¿no? Genial. Sería buenísimo saber. Me encantaría. Y para eso, en la descripción del podcast están todas las vías de comunicación con el programa, con el podcast, ¿no? Ahí tienen nuestro Instagram, nuestro Facebook, nuestro número de WhatsApp, porque claro, va a ser más fácil si tienen ustedes un teléfono y con simplemente dejar un mensaje: hola, ¿qué tal? Soy, por decirte, María de Puerto Rico, estuve escuchando el programa, me encantó, yo quiero contarles algo acerca de cómo he soltado yo una situación que bla, bla, bla. Eso nos haría muy felices. Sí, muy felices. Sí, a mí me encanta escuchar historias. A mí también. Porque me alimentan el alma, ¿no? Y además yo soy una fan. Yo soy pro conexión, ¿no? Bien. Y la única manera de conectarse es a través de la vulnerabilidad. A través de la vulnerabilidad y compartiendo historias. Es la única manera. La única manera. Sí. Si quieres comunicarte con el podcast, puedes hacerlo buscando Tranquilamente Podcast en Instagram, Facebook y TikTok. Tranquilamente, un podcast sobre emociones humanas y experiencias de vida. Con la conducción de Sai Williams y Poli Flores. Más allá de cuál sea la herramienta que uses para conectarte contigo mismo, a mí me parece que aquí el punto principal es intentar conectar con tu interior. Aunque parece una frase hecha, aunque diga conectar con tu voz interior, parezca algo que está muy trillado, sigue siendo una verdad como una casa. Si eres incapaz de escuchar tu voz interior, si no te prestas atención a lo que tu mente, tu cuerpo te está diciendo, vas a estar condenado a repetir patrones que te van a llevar a revivir las mismas situaciones por siempre. Entonces es nuestra responsabilidad hacernos cargo de nuestro niño interior, hacernos cargo de nosotros mismos y empezar a intentar descifrar quiénes somos dentro de nuestra cabeza. Eso es fundamental. A ver, cabe destacar aquí que este proceso es muy largo, ¿no? Es verdad. Cabe destacar que a pesar de que puedas tener ayuda profesional o que seas muy experto meditando tú por tu cuenta, sea cual sea la herramienta que estés usando, no va a suceder de la noche a la mañana. Ya cuando comienzas el proceso de cambio, porque vienes de esta introspección, es importante tener en cuenta que no va a suceder de la noche a la mañana. El cambio no va a suceder de la noche a la mañana, ¿ok? Es un proceso largo. Ya cuando comienzas, eso sí, ya no hay vuelta atrás. Sí. Ya no puedes cerrar la puerta, sí. ¿ok? Pero hay que tener paciencia. Sí. Porque es un proceso largo, es un proceso lento. Sí. A veces nos estancamos un poco. Sí. Y perdemos como el norte, ¿no? Sí. Por un momento. Pero eso no significa que hayamos fracasado, por decirlo de alguna manera, ¿no? No existen los fracasos, pero por ponerle una etiqueta.
No significa que hayamos fracasado, no significa que estemos haciendo algo mal, es parte del proceso de cambio. Okay. No es un continuo donde todo va a suceder inmediatamente. Okay. Pero, quiero decir algo. Estás diciendo que el cambio no será de la noche a la mañana, que es un cambio que va a durar lo que dure nuestra vida, que hasta el día que nos vamos a morir, al día que nos tenemos que ir, hasta ese día estamos aprendiendo todo el tiempo, ¿no? Hasta ahí vamos. Pero sí me gustaría hacer una diferencia en que hay problemas puntuales que nos hacen muy infelices. Vale. Esos problemas puntuales sí que se pueden solucionar, no te digo de la noche a la mañana, pero no con un recorrido de toda la vida. Claro. Entonces sí que está bueno. Lo que hace este trabajo, en mi humilde opinión, lo que hace el trabajo de escucharte y de conocerte a ti mismo, lo que hace es convertirte en un hombre o una mujer despierto. Claro. No sé si alguna vez te comenté el ejemplo de la cebolla. Cuenta que no. Tú sabes que mi memoria no... Tengo memoria de pájaro. Yo digo que somos cebollas con emociones complicadas. Joder. Vamos a analizar esto. Venga. No, porque ¿qué pasa? Las cebollas tienen muchas capas, ¿verdad? Sí. Entonces cuando comenzamos este proceso de cambio y de soltar patrones, relaciones, hábitos, vamos dejando cada capa atrás, ¿no? Pero luego vas a conseguir que hay otra. Vamos soltando una capa a la vez. Y cuando soltamos una capa nos damos cuenta que tenemos otra. Por eso te decía lo del proceso largo, ¿no? Sí es cierto que podemos ir resolviendo situaciones puntuales de manera inmediata. Podemos tomar decisiones inmediatas y se resuelve una situación. Okay. Pero cuando estamos en este proceso de cambio desde la autoconciencia, desde el conocimiento de uno mismo y estamos realmente comprometidos a cambiar estos patrones, estos hábitos que nos han mantenido en un círculo vicioso de situaciones que nos hacen infeliz, tenemos que estar conscientes de esto, ¿no? De que son muchas capas, Okay. Entonces somos como una cebollita con emociones complicadas. Así bueno, lo digo yo. Está bien, me encanta. Pero es que cada vez que se habla de cebollas y capas, no puedo dejar de pensar en el burro de Rec. Y lo complicado que le suponía a él entender esto de la capa de la cebolla. Es una cosa de loco. Madre mía. Vale. Sí, bueno, definitivamente tenemos un compromiso con nosotros mismos. Definitivamente. Sí. No se puede andar por ahí, por la vida, como pollo sin cabeza. No, tenemos que tomar las riendas de nuestras vidas en algún momento. Estar dispuestos a pasar por momentos que no serán agradables, que serán dolorosos, que generarán mucha fricción. Y esto no lo digo desde... A ver, yo creo que entiendan los que están escuchando este podcast que tantos hay como yo, estamos hablando desde nuestra experiencia y siempre desde la pregunta, nunca desde la respuesta, así como, wow, soy el mano chanta número 1, el líder espiritual. No, somos simples mortales que viven, pero viven preguntándose, ¿no? Que creo que ahí marca la diferencia entre una persona que lo hace y la otra que no. No, nos vivimos preguntando y desde mi experiencia les digo que hay que estar dispuesto a sufrir. El año 2023 te hace ruido lo de sufrir, ¿no? Sí. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué te hace ruido? No, me hizo recordar a un amigo. Él tiene en su estatus de WhatsApp. Ajá. No lo ha cambiado por muchísimos años. Sí. Que dice: Learning is a painful process. Okay. Aprender es un proceso doloroso. Y sí, me hace muchísimo ruido. Porque cuando vemos la vida desde el sufrimiento, sí, nos estamos poniendo de víctimas, ¿no? Y a ver, desde mi experiencia personal, lo que he aprendido es que las situaciones no nos suceden a nosotros, sino que suceden para nosotros. Okay. ¿Qué significa esto? Que una situación en particular está viniendo a enseñarte algo. Okay. ¿No? Okay. Y entonces volvemos a lo mismo de cambiar. Bueno, bien, las lecciones nos ayudan a cambiar. Sí. Pero si lo vemos desde el sufrimiento es pobrecito yo, ¿por qué me está pasando esto a mí? Okay. ¿No?
Okay. Por eso me hace ruido, ¿Te hace ruido lo de sufrir? Sí. A mí particularmente, por todas las experiencias personales que he tenido, y por mucho tiempo viví en esa perspectiva del sufrimiento, sí, donde yo decía, ¿por qué a mí? Me mantuvo estancada. Cuando me di cuenta sí, que no me estaba sucediendo a mí, sino para mí, allí fue cuando yo comencé a desarrollar mi autoconciencia y a generar el cambio. Y situaciones que me ayudaron a moverme. ¿No? Por eso. Compro. Me encanta porque, a ver, aquí venimos a charlar, aquí venimos a tratar de entender cómo funcionan algunas situaciones y cómo funcionamos nosotros dentro de esas situaciones. Y está bueno compartir, Sai, tu experiencia, porque supongo que habrá gente en la audiencia, ¿no?, que conecte con alguna de tus opiniones, con alguna de tus experiencias, y habrá otra también que conecte con las que yo digo. Exacto. Y entonces aquí es cuando generamos este limpio y sano debate, sí, ¿no?, que buscamos, sí, que pretendemos con tranquilamente este podcast, sí, que tranquilamente ha comenzado en los primeros días del mes de enero de este 2024. Sí. Un placer estar aquí, un placer recibirlos a todos los que hoy han tenido a bien darle play en este primer episodio de Tranquilamente, donde mi compañera Sai Williams, o Saimar Williams, y yo, Poli Flores, vamos a estar acompañándolos con muchísimas ganas, a lo largo de, espero, sueño, deseo, muchos programas en este 2024. Así será. Bueno, aprovechamos ahí para contar un poquito acerca de nosotros, para la gente que no nos conoce. Vale, pero antes de hacer eso, sí, quisiera hacer como un paréntesis con lo de Tranquilamente, ¿no? Vale, venga. Porque siento que de un tiempo para acá, el mundo estaba como muy convulsionado, ¿no? Mucha gente se mueve desde el querer tener la razón. Okay. ¿No? Okay. To be right. Y por lo tanto los debates se han convertido en peleas, ¿no? Sí. En intolerancia. En discusiones, no debates. En discusiones, sí. En intolerancia, ¿no? Porque quiero imponer mi punto de vista sobre el otro. Y por eso me encanta el nombre de este espacio que creamos juntos, porque tranquilamente, sí, podemos debatir, podemos conversar, podemos hablar de nuestros puntos de vista sin necesidad de querer tener la razón, de imponer, ¿no?, nuestras ideas. Me gusta. Y siento que esto es lo que vamos a promover con este espacio. Me gusta. Que la gente comience a que seamos como un, ¿cómo se dice?, como un reflejito. ¿Sabes cuando lanzas la piedrita así en el lago y hace y genera unas ondas? Las ondas. Sobre la superficie. ¿Ondas? No, estaba pensando en inglés. Dilo en inglés. No, ¿ves? Pero también se me olvidó. Vale, eso pasa con la mente bilingüe. Pero sí, es tirar piedras al estanque. Es una frase conocida, una frase que yo escuché hace mucho. Cuando uno tira piedras al estanque, ¿qué provoca en una superficie que está tensa? Provoca ondas, y estas ondas provocan otras ondas, claro, y otras ondas, y se produce una reacción en cadena. Exactamente. En esa reacción de cadena se produce fricción, y en esa fricción se produce energía, y en se esa produce energía, el cambio. y en esa energía, claro, exacto, y con esa energía podemos crear luz, claro, en lugares donde antes había sombra. Claro. Bien. Genial. Bueno, Sai, cuéntales a la audiencia un poquito, un repaso de quién eres tú y por qué estás aquí hoy. Wow. Y él quiere que yo haga un resumen. Esto va a estar complicado. Me gustan los desafíos. A ver, ¿por dónde puedo comenzar? Voy a comenzar. ¿Quieres que te haga una encuesta? ¿Te haga una mini entrevista de 2 minutos? Vale, 1 minuto. Vale. Bueno, Sai, ¿dónde naciste? Pregunta. ¿Dónde naciste? Bueno, nací en Venezuela. Ajá. En el año 2006 decidí venirme a Inglaterra a estudiar inglés. Sí. El plan era estar aquí por 2 años, sí, estudiando inglés y luego regresar. Pero bueno, la vida siempre nos presenta con sorpresas. Tiene otros planes para mí.
Sí. Y terminé quedándome aquí. Okay, o sea, que estás hace un montón de años aquí viviendo en Desde Inglaterra. el 2006. Sí. Desde el Bueno, 2006. tuve un break. ¿Tuviste un break? De 3 años. ¿Qué pasó en ese break? Que viví en Costa Rica. Oh, qué maravilla. Sí. Pero extrañaba tanto la lluvia y el frío. Ay, mi madre, eso no se lo cree ni Dios. Madre mía. No podía con tanta belleza natural. Las olas me parecían hasta, ¿sabes? Horrendas de tan linda que eran, ¿no? Y bueno, tuve un break de 3 años Sí. y regresé nuevamente a principios de este año, a mediados de este año, acá. Mediados de este año, no te olvides ahí que estamos en enero de 2024. Perdón. Ay, cierto, a mediados del 2023. Ok. ¿Y por qué estás aquí hoy? ¿Por qué se te ocurrió hacer un podcast? Bueno, mira, ¿por qué estoy aquí hoy? Sí. Bueno, para los que creen en el destino, Ajá. ¿vale? Uh-huh. Yo diría que la vida me fue guiando hasta este punto, Ok. ¿no? Cool. Porque interesantemente he conocido muchas personas en este medio, Uh-huh. en el medio de la filmación, en el medio del audio, y eran como señales, ¿no? Y de hecho un par de veces fui entrevistada Sí. en podcast, Ajá. contando historias diferentes, particulares, específicas. Entonces la vida ahora pues me trajo a este punto donde es nuevo para mí, Sí. completamente nuevo. Es otro aprendizaje. Claro. Estoy aceptándolo con mucho amor. Está bien. Y pues ¿Y qué te gustaría pareciera que tengo muchas cosas por compartir, ¿no? Eso. Comunicar. comunicar? Entonces dije, bueno, abrazo esta oportunidad Sí. y aprovecho para comunicar, compartir. Compartir. Sí, como dijiste, nunca la idea de esto es decirle a la gente qué hacer. No, claro. O decir esto es una receta, o Exacto. a mí me funcionó, te va a funcionar a ti. No, Exacto. simplemente exacto. compartir. Analizar Simplemente nuestras vidas, sí. Vivir y Sí. analizar y hacernos preguntas, Sí. ¿no? ¿Qué es lo que hacemos casi siempre, Sai? Hay que contarle a la gente que nosotros hablamos mucho con Sai y siempre estamos charlando y más de una vez digo, madre mía, pero si esto es un podcast, o sea, ¿por qué no lo estamos grabando, no? Hay momentos de charla que son súper interesantes y digo, o sea, yo que hace años que me dedico a esto, digo, esto es un podcast que tenemos que hacerlo. Déjame volver un poquitito atrás a esa época de esos 3 años que viviste en Costa Rica. Vale. ¿Y qué hacías en Costa Rica? ¿O te dedicabas a algo que habías hecho antes, previamente? ¿O qué has estudiado, por ejemplo? Bueno, a ver, yo estudié psicología, Uh-huh. pero nunca la practiqué, digamos, la practiqué por un ratito, a Sí. nivel clínico con niños. Uh-huh. Mi pasión es trabajar con niños. Uh-huh. Pero en general no la practiqué. Me fui a nivel corporativo, Uh-huh. trabajando para empresas grandes y tal, recursos humanos. Y Costa Rica fue un break, que bueno, ya hablaremos en otro momento. Sí, tenemos todo el 2024 para charlar de Costa Rica, que seguramente, de hecho vamos a hacer un programa desde Costa Rica. Uy, sí, por favor. Pero en Costa Rica, bueno, en resumen, en Costa Rica me dediqué a lo que finalmente es mi pasión, Uh-huh. que es trabajar con niños. Con niños. Tuve una escuela de educación alternativa Ajá. en mitad de la jungla. Sí. Y allí fue donde, digamos, descubrí que eso es lo que debo hacer, ¿no? Dedicarme a enseñar, a darle a los niños técnicas, estrategias, para que sean adultos un poquito más balanceados, ¿no? Para que no tengan tanto... Sí, que es precisamente lo que no hace esta sociedad, ¿no? Sí. Está construyendo gente, ¿cómo decirlo? Centrados en cosas que no, por ejemplo, dime tú, no voy a entrar en un debate de la educación reglada. No, ese es otro No voy a entrar en este otro debate, episodio. pero es verdad que nadie en todos los ciclos escolares que vive, primaria, secundaria, universidad, te enseña acerca de la inteligencia emocional. No. O cómo manejar tus finanzas. No. Nos convierte en seres no pensantes
y nos convierte en seres dependientes de una economía que siempre va en favor de otros, nunca de ti. Por eso, claro, se necesita otro tipo de educación. Sí. Yo creo fervientemente en esto. Bueno, eso es otro episodio. Otro episodio, ¿verdad? ya la lista va creciendo. Genial. Entonces sí me dediqué a eso. Y bueno, por razones personales tuve que volver acá. Ese fue mi momento de caos, que me llevó al cambio, a otro cambio, ¿no? Sí. Porque desde que salí de Venezuela, pues ya eso fue el primer cambio, ¿no? 26 años tenía cuando por primera vez me monté en un avión en mi vida. Madre mía. Yo tenía 30. Para salir de Venezuela y llegar a un país donde no hablaba casi el idioma, sin dinero y bueno. Podemos hacer un episodio en algún momento hablando sobre cómo nos afecta meternos en una sociedad que no tiene nada que ver con nosotros, que no tiene nada que ver con nuestro background, con nuestra pecera cultural. Sí, ¿no? la capacidad de resiliencia que los inmigrantes desarrollamos es otro nivel, es otra liga. Sí, no hay comparación. Entonces ese fue el primer cambio que viví. Luego el irme a Costa Rica a hacer algo completamente diferente. Sí. Entre muchas otras cosas. y bueno, el cambio más grande reciente que sufrí fue el venirme nuevamente a Inglaterra y readaptarme a un país que cambió muchísimo en esos 3 años que yo estuve fuera. Muchísimo. Sí. No lo reconozco honestamente. Sí. Y bueno, comenzar a trabajar en algo que no es lo mismo, no es mi pasión. Sí. Entonces, bueno, he generado una fortaleza. Ese cambio me llevó a descubrir nuevas fortalezas en mí y al mismo tiempo a aceptar las oportunidades que se me están presentando. Bien. Aceptarlas como vienen fluyendo. Claro. Y allí está lo del estar consciente, ¿no? Los primeros meses sufrí muchísimo. Me resistía al cambio. No lo entendía. Y luego, bueno, ya me tuve que sentar conmigo misma, darme esa charla y decir, bueno, que esta es tu nueva realidad, ¿qué vas a hacer con esto? Claro. ¿Vas a pasarte el resto de tu vida llorando, extrañando algo que ya no lo tienes? ¿O tienes la oportunidad de ver nuevas oportunidades aquí, ¿no? De ver otros horizontes, ¿no? Otros aprendizajes. Estoy aprendiendo cosas nuevas. Súper interesante. Súper interesante. Bueno, eso en resumen, ¿no? Bien, muy bien. Interesante. Ya iremos ampliando. Poco a poco. Poco a poco. Esto es así como... y en el siguiente episodio. Sí. A ver, yo creo que esta introducción es necesaria porque es nuestro primer programa, nuestro primer episodio de este podcast maravilloso que ya lo estoy amando y que me hace mucha ilusión, ¿no? Y con el cual creo que vamos a tener muchísimas satisfacciones en este 2024. Vamos a crear una tribu fantástica de gente que está interesada en conectarse con la vida, en conectarse consigo mismo, en aprender de sus errores, en compartir las preguntas, ¿no? Las dudas, y que para eso también estamos nosotros, ¿no? Y si es posible, tener algún invitado, gente que sea líder en algún área, ¿no? Que nos pueda ayudar a entender cómo funciona nuestra vida. 100%. Sí. compro, como dices tú. Y bueno, tú, Poli, cuéntame. ¿Qué? Cuéntame de ti. Cuéntame un poquito Bueno, de ti. yo nací en Argentina. Hace algunos años, no voy a decir cuándo, no voy a ser como tú, tan osada de decir qué año nací. Pero yo nací. no dije en qué año nací. Sí, dije. No, de verdad no lo dije. No dije. Jamás. Ahora lo entendí mal. No, yo nací en Argentina. Viví ahí hasta los 30 años de 31, no recuerdo con exactitud. Fui muy feliz. Trabajé en muchísimos medios de comunicación, radios de todo tipo, de rock, de esto, de aquello. Hemos sido líderes en la mañana con un magazine tremendo llamado Zoom, la fórmula de la mañana. Luego, como yo siempre tuve esta sensación de querer salir de la cueva es la Argentina, yo siempre la llamé así a la Argentina. Finalmente, a la edad de 30 años me dije, me voy a Europa, ¿no?
esa es una historia larga, que mi primer lugar no fue Europa, sino New York, pero ya lo contaré en algún otro momento. Lo cierto es que me fui a las Islas Canarias. En las Islas Canarias trabajé en radio durante 7 años. Y también monté una empresa de diseño gráfico con Thorsten Bartz, mi socio alemán. Vivimos también experiencias muy bonitas, muy lindas. Crecimos en una isla maravillosa como es la isla de La Gomera. Y luego me mudé al norte de España, siempre moviéndonos, siempre creciendo, siempre enfrentando nuestros miedos, siempre cambiando de sitio geográfico, cambiando de escenario, cambiando de realidad, cambiando de idioma, cambiando de costumbres, cambiando de todo. Y ahí es cuando yo coincido contigo en lo que dijiste de que las skills que desarrolla una persona que decide dejar su zona de confort, dejar su país, dejar su idiosincrasia, son brutales, y uno va creciendo hasta el punto de que en un momento, cuando la crisis del 2008 del ladrillo que azotó España, pero que la gente lo sintió en su bolsillo en el 2011, en esa época fue cuando dijimos, ¿y si nos vamos a Inglaterra? Y era un salto brutal. O sea, porque hasta ahora nos habíamos movido en territorios que eran más o menos afines a nosotros por el idioma, pero cruzarse a Inglaterra era todo un desafío sobre todo para mí, que no hablaba nada de inglés. Ha sido muy difícil, pero ha sido también un taller acelerado de cómo sobrevivir a mis miedos. Yo tenía pánico cuando llegué al Reino Unido, ¿sabes? Yo no iba al supermercado porque la cajera lo primero que te pregunta aquí es si quieres una bolsa. Yo no entendía nada, me agarraba pánico. Bueno, lo superé, crecí, y hace muy pocos años, unos 3-4 años atrás, comencé con un podcast que se llama Animal de Compañía. Un podcast que ha estado pausado por cuestiones personales, por miedos, por cosas, por crisis no voy a decir la edad, por crisis. He suspendido el buen hábito de hacer podcast y de comunicarte, algo que yo amo, pero porque tenías cuestiones sin resolver. Y fue a partir de resolverlas en este 2023, finales del 2023, que me he despertado de un sueño muy largo. He estado aletargado, he estado entumecido, he estado muerto, ¿no? Durante al menos 2 o 3 años, 2 años, no voy a ser tanto, sin llegar a decir que estuve deprimido, porque no he estado deprimido, pero sí que he tenido episodios depresivos, y esto, charlándolo con mi psicoterapeuta, llegamos a conclusión, y era muy difícil para una persona como yo, que siempre fui el alma de la fiesta, que siempre fui el Mr. Positivo a ultranza. Fue muy difícil para mí aceptar que no estaba bien, ¿no? Y creo que aceptar primero de que no era feliz, de que no estaba bien, de que había cosas que tenía que cambiar, y luego cuando decidí hacerlo obligado, no fue una decisión consciente, sino que a veces la vida te empujas ahí, te empuja tanto que o te despiertas o te despiertas, porque no es que yo de un trabajo que he hecho y que he meditado siglos enteros meditando para llegar a la conclusión de que había que cambiar mi vida. No. A mí la vida me pegó 3 cachetazos el año pasado que me han hecho replantearme, primero, si respiro o no respiro. Segundo, ¿qué hago con esto que me pasa? Y fue gracias a terapia que pude entender cuáles eran las emociones que me estaban paralizando, ponerle nombre a esas emociones y superarlo. Y esto me ha despertado otra vez. Me ha hecho reencontrarme con esa energía que tengo, que sé que tengo, para crear algo nuevo. Y fue que, yo creo que el motivo principal de por qué hoy estoy aquí sentado, detrás de este micrófono frente a ti, haciendo este podcast llamado Tranquilamente. Porque tranquilamente es como me quiero hacer cargo de mi vida de ahora en más. Tranquilamente es como quiero enfrentar todos mis miedos, todas mis dudas, y tranquilamente lo quiero compartir con nuestra audiencia, Sai. Así que los invito a todos ustedes que están escuchando el programa. Te invito a ti, Sai, a que sigamos esta aventura maravillosa
de hacer un podcast que es algo nuevo para ti, porque es la primera vez que lo haces. Sí. Nuevo para mí, porque es la primera vez que lo hago con alguien. Y son otros tiempos, son otras cosas, pero estoy encantado de enfrentar esta incomodidad, ¿no? De hacer este podcast, ¿no? De esta forma. Feliz de enfrentar todo esto. Feliz y muy ilusionado. Así que, Sai, ¿qué te parece si despedimos el programa del día de hoy? E invitamos a todos los oyentes a que compartan este episodio en las redes sociales, porque de esa forma nos van a ayudar muchísimo a continuar y a llegar más lejos. No, y que es muy importante que que compartan también ellos con nosotros sus experiencias, ¿no? Exacto. Y bueno, comenzamos poco a poco a abrir el espacio para personas que quieran también aventurarse con nosotros, estar acá y compartir una experiencia en particular, un aprendizaje en particular, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Bueno, también decir que este programa no es que hoy hemos tocado el tema de cómo enfrentar nuestros miedos, de cómo reconocer cuáles son los patrones de conducta que estamos repitiendo todo el tiempo y que nos llevan a estar siempre en situaciones que no nos hacen felices, es como ponerse un saco 2 tallas más chicos y que te aprieta de todos lados. A veces así sabe la vida. A veces así sabe la vida. Por eso está bueno que nosotros charlemos de esto, pero no va a ser la última vez que charlemos de esto. No, esto pica y se extiende. Exactamente. Y nunca acaba. No. Así que nada. Sai, es un placer estar contigo. Igualmente. Haciendo este podcast. Y nada, nos vemos en el siguiente. Seguro que sí. Seguro que sí. Un beso para todos, saludos y nos escuchamos dentro... Hasta pronto. Hasta pronto, hasta pronto, ¿no? Hasta pronto. Hasta Sí, pronto. sí. Hasta pronto. Muy, muy pronto. Sí, muy pronto. Beso para todos. Si quieres comunicarte con el podcast, puedes hacerlo buscando Tranquilamente Podcast en Instagram, Facebook y TikTok. Tranquilamente, un podcast sobre emociones humanas y experiencias de vida. Con la conducción de Sai Williams y Poli Flores.